Este video que presento a continuación contiene el marco teórico de mi investigación. Lo presenta Laura Rubí García Hernández, estudiante de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. Este trabajo corresponde a la experiencia educativa de Seminario de la Investigación 2 con fecha del 12 de enero de 2021. El tema principal son las consecuencias de la criminalidad en la productividad de los trabajadores, del cual a continuación doy una breve introducción. Nuestro país actualmente se encuentra inmiscuido en una ola de violencia que afecta a toda la población mexicana. Y los datos más recientes del año 2019 muestran que fue el año más violento de la historia reciente de nuestro país. Como podemos observar, urge poner un freno a la delincuencia, pues afecta no solo en el aspecto social, sino también en el económico, y es el tema por el que se lleva a cabo esta investigación. Se pretende establecer una relación entre la violencia y la fuerza laboral, es decir, mostrar primero que existe una relación entre la falta de educación, alimentación, salud y empleo con el aumento de la violencia y criminalidad. Posteriormente, mostrar cómo este aumento afecta la productividad de los trabajadores, la cual repercute directamente en el Producto Interno Bruto. De paso, también abordaremos el costo de la violencia en nuestro país. El objetivo principal de este trabajo de investigación es determinar las consecuencias de los índices de criminalidad en México. Los objetivos específicos son establecer la relación entre criminalidad y bajos niveles de salud, empleo, alimentación y educación. Es por todo lo anterior que necesitamos información e investigaciones previas para poder sustentar la investigación y por ello, a continuación se expondrá el marco teórico de esta investigación. En el año 1968, el economista Gary Becker habla sobre su trabajo Crimen y Castigo, el cual primero realiza un análisis del costo del crimen. Nos dice que la palabra delito se utiliza en el título para minimizar las innovaciones terminológicas. El análisis pretende ser lo suficientemente general como para cubrir todas las violaciones, no solo los delitos graves, como asesinatos, robos y asaltos, sino también la evasión fiscal, los llamados crímenes de cuello blanco, los mercados negros, entre otras violaciones. Gary Becker considera, desde un amplio punto de vista, que el crimen es una actividad o industria económicamente importante, a pesar del descuido casi total por parte de los demás economistas. Posteriormente, este economista establece su modelo para determinar cómo combatir la delincuencia de manera óptima. Para ello, nos dice que es útil desarrollar un modelo que incorpore las relaciones de comportamiento detrás de los costos. Estos pueden dividirse en 5 categorías. Relaciones entre el número 1, el número de crímenes llamados delitos y el costo de los delitos. Número 2, el número de delitos y los castigos imputados. Número 3, el número de delitos, detenciones y condenas y el gasto público en policía y tribunales. Número 4, el número de condenas y los costos de las penas de prisión o de otro tipo. Y número 5, el número de delitos y los gastos privados en protección y aprehensión. Gary Becker también analiza los daños donde nos dice que la creencia de que otros miembros de la sociedad son perjudicados es la motivación detrás de prohibir o restringir una actividad. La cantidad de daño tendería a aumentar con el nivel de actividad como en la relación. Desde esta perspectiva, las actividades delictivas son un subconjunto importante de la clase de actividades que causan deseconomías, con el nivel de actividades criminales medido por el número de delitos. El valor social del beneficio para los delincuentes presumiblemente también atiende a aumentar con el número de delitos. Por último, analiza la oferta de los delitos. Las teorías sobre los determinantes del número de delitos difieren mucho, desde el énfasis en los tipos de cráneo y la herencia biológica hasta la educación familiar
y el desencanto con la sociedad. Sin embargo, prácticamente todas las diversas teorías están de acuerdo en lo siguiente. Cuando otras variables se mantienen constantes, el aumento de la probabilidad de condena o castigo de una persona, si es condenado, disminuirá. Quizá de forma sustancial, quizá despreciablemente, el número de delitos cometidos. Además, una generalización común de la gente con experiencia judicial es que un cambio en la probabilidad tiene un mayor efecto sobre el número de delitos que un cambio en el castigo, aunque por lo que se puede decir, ninguna de las teorías prominentes arroja luz sobre esta relación. El enfoque aquí adoptado sigue el análisis habitual de los economistas sobre la elección y asume que una persona comete un delito si la utilidad esperada para él excede la utilidad que podría obtener usando su tiempo y otros recursos en otras actividades. Algunas personas se convierten en criminales, por lo tanto, no porque su motivación básica difiera de las otras personas, sino porque sus beneficios y costos difieren. Por poner un ejemplo, cuando una persona obtiene más utilidad por robar que por realizar un trabajo, sus preferencias tendrá preferencias por cometer un delito que seguir trabajando. Posteriormente, en la línea del tiempo, seguimos con el año 1970 con George Stigler, que retoma el trabajo del economista Gary Becker, aportando lo siguiente. Él sostiene que el criminal es criminal porque es más rentable serlo que no serlo, es decir, que para que no haya criminales debe aumentar el costo de ser criminal. Por ejemplo, un criminal no obtiene ninguna utilidad de no serlo, pero al ser un criminal, el costo para poder asaltar sería, por ejemplo, tener un cuchillo. ¿Qué tan fácil es obtener un cuchillo? Y su utilidad será muy grande al tenerlo porque podrá realizar un crimen. Después, en 1973, otro autor que tenemos también retoma el modelo de Gary Becker y las ideas de George Stigler, aportando lo siguiente. La tasa del crimen se encuentra afectada por las probabilidades de arresto y sentencia que pueden explicarse por factores socioeconómicos e independientemente de los factores étnicos, el castigo disuade al crimen. Aquí otro ejemplo que podemos tomar es que, por ejemplo, en el caso de México, el sistema de justicia es muy malo, así que un delincuente, al ver que otra persona comete un delito y no es castigado por ello, tendrá incentivos para de igual forma el realizar una actividad ilícita porque sabe que es muy difícil que pague por lo que haya hecho. Entonces, esa es una motivación para que él pueda cometer un delito. Después, en el año 1999, los autores Londoño y Guerrero identifican 5 tipos de pérdidas, que estas son en salud, materiales, en productividad de inversión, el deterioro del consumo, del trabajo y de las transferencias entre personas. Se enfatiza la estimación de los años de vida saludable perdidos como indicador compuesto por la suma de los años perdidos por muerte prematura y de los años sobrevividos con alguna incapacidad funcional. En estas 5 pérdidas que identifican los autores, podemos ver que de igual manera la productividad de inversión, el deterioro de consumo y las transferencias entre personas es una forma económica en la cual se afecta. Es decir, la violencia no solo afecta de forma socioeconómica, sino que también aquí en esta investigación podemos observar que se afecta la economía entre personas y entre empresas. En el mismo año de 1999, los autores Bubinic y Morrison, en su trabajo, recomiendan analizar 4 rubros. El primero, costos directos; el segundo, costos no monetarios; el tercero, efectos multiplicadores económicos; y el cuarto, efectos multiplicadores sociales, destacando los efectos en las relaciones interpersonales y en la reducción de la calidad de vida, la transmisión intergeneracional de violencia, la erosión del capital social
y la menor participación en el proceso democrático. Posteriormente, en el año 2000, los autores Brandt y Price realizan su investigación utilizando el enfoque contable y dividen los gastos en costos de anticipación, costos como consecuencia y costos como respuesta a la delincuencia y la violencia. Esta contabilidad se hace para los delitos más importantes registrados en ese país, pero no hacen comparaciones con respecto al PIB. Una aportación importante de estos autores es que realizan una serie de precisiones metodológicas que han sido atendidas por trabajos realizados en años posteriores. Al siguiente año, en 2001, los autores Fraxilver, Lederman y Loaiza detectan en su investigación las variables que determinan la delincuencia y la violencia para de ahí desprender recomendaciones de política pública. Estos autores arriban a las siguientes conclusiones. A. El crimen se retroalimenta. Una vez que la tasa de delincuencia se incrementa, llevarla a su nivel previo no se logra simplemente eliminando las causas originales que causaron el aumento. B. El crecimiento económico puede ser una vía efectiva para luchar contra la delincuencia. C. La desigualdad del ingreso y más en general la desigualdad de oportunidades económicas puede promover fuertemente la criminalidad. D. Una tasa más rápida de reducción de la pobreza disminuye el crimen de modo significativo. E. La educación no solo lleva consigo un efecto civilizador, sino también una mayor coincidencia de las disparidades de ingresos, por lo que las reformas educacionales deberían buscar que el logro educativo vaya acompañado de oportunidades de empleo y de ingresos. En otras palabras, si una mejor educación reduce la incidencia del delito, eso ocurre a través del efecto de la educación sobre un crecimiento económico más elevado y sobre una menor desigualdad de los ingresos. En el año 2013, el autor Mendoza realiza su investigación en México. Este autor se planteó investigar, documentar, sistematizar y procesar información para así poder formular y proponer un procedimiento de cálculo que permitiera estimar el impacto económico genérico y específico de la delincuencia. Este autor reporta dos obstáculos principales. El primero, las escasas experiencias nacionales en la materia, y el segundo, la debilidad documental y de información de las fuentes nacionales que no ofrecían datos sólidos o era de acceso restringido. Mendoza utiliza el enfoque contable a partir de tres grandes componentes: el gasto en el sector público, federal, estatal y municipal, el gasto privado, tanto de personas físicas como morales, y los costos indirectos. La investigación se desarrolló en el año 2009 y estima los costos de este fenómeno para 2007 y 2008, basado en las encuestas nacionales de seguridad pública aplicadas en tales años por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad. Posteriormente, en el año 2014, el Institute for Economics and Peace aplica el concepto de gasto en la contención de la violencia, que se define como la actividad económica relacionada con el daño aplicado a las consecuencias o a la prevención de la violencia, cuando la violencia se dirige contra las personas o las propiedades. También presenta un círculo virtuoso de la paz, que postula los siguientes pasos. A. Inversión en las instituciones que estimulan y fomentan la paz. B. Incremento de la productividad y reducción de la violencia. C. Mayor bienestar y menor gasto en contención de violencia. Y D. Reducción de gasto en la contención de la violencia. Por otra parte, aplica el concepto multiplicador. En su concepción original, el efecto multiplicador postula que cada vez que se presenta una inyección de nuevo ingreso en la economía, esto llevará a más gasto, que a su vez creará empleo, lo que a su vez generará un gasto y más empleo, impulsando así un círculo virtuoso. El resultado final es que $1 en gasto adicional puede crear más de $1 de actividad económica. Y esto es algo parecido, pero aquí se plantea que el efecto multiplicador es particularmente vigoroso en el gasto en contención de la violencia, ya que los individuos, las familias
y las empresas gastarían menos tiempo y recursos protegiéndose de la violencia y contribuirían con la economía como resultado de niveles más bajos de violencia y menos homicidios. Y estos recursos ahorrados se asignarían en áreas más productivas como salud, educación e infraestructura. De esta manera opera el multiplicador de la paz, que se estima conservadoramente en 2, es decir, por cada dólar ahorrado en contención de violencia, habrá un dólar adicional en actividad económica. Por último, en el año 2015, el autor Rodrigo Soares hace una comparación entre los escenarios con crimen y los escenarios sin crimen. Como pudimos observar en toda la investigación anterior, el análisis más extenso y que aporta un modelo más completo es el autor Gary Becker. Es por ello que la mayor parte de este trabajo se sustentará en lo que ha investigado este autor, e iremos tomando información de otros autores como Lederman y Loaiza, que establecen las variables que determinan la delincuencia, y como se recordará en la anterior descripción de este video, las hipótesis y los objetivos se fundamentan en este apartado, ya que las hipótesis describen lo que queremos demostrar y es precisamente lo que estos autores ya han demostrado en su trabajo de investigación, por lo cual utilizaremos su información para poder basar nuestra investigación y llegar a nuestros propios resultados.